No, un gusto estar acá y estoy como docente, así que no me hagan hacer Bueno. Está bien, perfecto, perfecto. Vamos entonces. La idea es que Eva pueda hacer una exposición en relación a algunas cosas que venimos charlando y después nos parece importante escucharles, digamos, darle la palabra y escucharla, así que este encuentro va a tener como esos dos momentos, ¿sí? Bueno, vamos entonces, Eva. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, también es raro estar acá desde este lugar raro, pero bueno, me paro también como compañera básicamente y desde ese lugar, bueno, he pensado lo que quería compartir con ustedes. Bueno, le agradezco mucho a Vero, bueno, Marinés, a Sabri la invitación, porque la verdad que estoy segura ya a esta altura. Lo pensaba el año pasado, pero este año lo pienso mucho más. Creo que este tiempo lo tenemos que vivir grupal y colectivamente. O sea, no hay otro modo de transitarlo. Quien se diga experta o experto en este momento me parece que miente, porque realmente creo que es un momento inédito, nuevamente, como el de la pandemia. Entonces, algunos que venimos trabajando en el tema podemos acercar algunas ideas, juntar proyectar algunas cosas que hemos visto para otros escenarios, pero lo primero que cuando pensamos con la Vero, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, tiene que ver con eso, o sea, con transitar estos nuevos escenarios. Sinceramente, estoy segura que esta presencialidad no va a ser una vuelta a la presencialidad actual, de eso quería hablar un poco antes, y me parece que el mejor modo de transitarlo es compartiendo conocimientos. No hay otra forma de mejor, digamos, puede haber formas, tomar decisiones, digamos, cuando arrancó la pandemia por la urgencia, bueno, ahí está la Pato, tuvimos que decidir tomar decisiones así en la emergencia, pero creo que este momento tiene algunas ventajas, si bien es complejo también, creo que tiene varias ventajas en relación a eso que nos ocurrió hace 2 años. Da tiempo, digamos, volvemos a un lugar conocido, habitar, digamos, hay saberes que ya tenemos respecto de eso como docente. Estoy hablando desde el punto de vista docente, porque es el lugar de este espacio, ¿no? Y, digamos, tenemos saberes ya de la presencialidad, enormes saberes. Hay gente que tiene 30 años de docencia. Entonces, digo, ya tenemos esos saberes y hemos transitado esa virtualidad extraña también que nos tocó vivir. Entonces, me parece que el mejor modo de construir colectivamente, y no es un eslogan ni mucho menos, o sea, creo que realmente ayer tuve la suerte, fue un día intenso, pero tuve la suerte de participar a la mañana en un taller en la Facultad de Artes, que fue presencial, también con muchísima participación, y en la tarde en otra actividad similar en la ADUC, que estuvo también súper interesante. Y bueno, estoy segura, después de haber transitado esos dos espacios ayer, y mucho de lo que tenía armado un poco se rearmó en función de escuchar también a los colegas y las colegas ayer, que bueno, que hay que trabajarlo colectivamente. Entonces, esto que yo les digo, les voy a transmitir en este momento, son algunas ideas para que después las sigamos en el diálogo, ¿no? Solamente eso. Más que nunca pienso eso. En esto siempre creo que el diálogo de saber es el único modo de construir conocimiento, pero en este momento, bueno, claramente, en las dos experiencias que tuvimos ayer, sobre todo la de arte, que fue un taller de varias horas, fue que, digamos, al final, no, y en el de ADUC también pasó igual, que el final, digamos, después que lo transitamos, yo siento que todos nos fuimos como con más conocimiento, digamos. No entramos, no salimos de la misma manera que entramos, al escuchar a los colegas, compartir, comparar, poner en común, encontrar puntos de acuerdo. Entonces, bueno, eso es lo primero que quería decirles, así que solamente esto va a ser una breve introducción, solo porque de algún modo vengo pensando estas cosas y vengo escuchando, pero para abrir el diálogo, ¿no? Bueno, voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Bueno, yo me voy a tener que ir a la otra, a mi presentación. A ver, espera.
A ver si cambia. Oh, es la primera vez que uso esta aplicación. Ah, en vivo, me pasó toda. Ahí está. Online, no en vivo. Acá, ahí está. Bueno, entonces un poco ese era el objetivo que habíamos así conversado con Vero, que nos parecía importante eso, o sea, hacer una reflexión conjunta sobre los saberes pedagógicos y didácticos producidos durante los años 2020 y 2021 para considerarlos como aportes para enriquecer el tránsito a esta etapa de retorno a la presencialidad, ¿no? Ahí vamos a algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que, estoy también no tan segura, pero digo, lo vamos viviendo, creo que hay que encarar a este momento como un momento de transición. Es un momento de paso, claramente. Entonces, también me parece que venimos de 2 años muy difíciles, que hemos vivido situaciones, bueno, muy complejas de lo personal, lo afectivo, lo familiar, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista laboral también. Y venimos con mucho estrés y muchas inseguridades, 2 años de mucha incertidumbre, y eso no puede quedar afuera, ni lo podemos guardar en una mochila y arrancar de cero. Entonces me parece que eso también hay que considerarlo en este año. Me parece que es un año donde habría como que trabajar colectivamente esta cuestión de pensar que haremos lo posible, que haremos lo mejor posible, que lo trabajaremos en conjunto y que también iremos probando y nos iremos equivocando. Porque claramente no volvemos de la misma forma a las aulas. Para mí eso, un poco al escuchar sobre todo a los colegas y a las colegas ayer, me quedó claro que no volvemos, no somos las mismas personas ni nosotros, ni nuestros estudiantes, que ya esa es otra complejidad, para volver a dar clases. Por eso también creo que es tanta la sensación de incertidumbre que tenemos, aunque seguramente una vez que vayamos al aula y ya visitemos el espacio, nos encontremos con los estudiantes, ya es como volver a un lugar conocido, pero que va a ser distinto. Creo que hay que manejarse con esas ambigüedades. Otra cuestión que me parece muy importante a la hora de pensar con lo que nos vamos a encontrar es que estos 2 años que han sido tan fuertes en lo subjetivo familiar, personal, laboral, digo, como cada quien vivió la experiencia, han sido muy disímiles. Entonces, uno en general cuando es docente y planifica y piensa y se imagina y tiene una imagen de estudiante, una imagen de institución, una imagen de colega, creo que muchas de esas certezas que teníamos no van a ser tales, porque hemos transitado experiencias muy disímiles y no va a ser tan fácil homogeneizar, ¿sí? Pensar así como en categorías de estudiantes. Por lo menos desde el punto de vista de los estudiantes, las trayectorias, después nos vamos a detener un poquito en eso, las trayectorias estudiantiles, estos 2 años han sido muy disímiles. Hay estudiantes que han ido sobre ruedas y han avanzado de una manera increíble y han podido aprender. Hay estudiantes que han hecho lo que han podido y a gatas, hay otros que han dejado. Y los modos de transitar la virtualidad han sido muy poco conocidos para nosotros, ¿no? Y eso creo que hay que considerarlo, hay que tenerlo todo el tiempo presente. O sea, somos una comunidad cuyo, digamos, que hemos atravesado una situación crítica y que nos tenemos que volver a reconocer, me parece. Eso es importante. Para pensar cualquier experiencia educativa me parece que es importante en este momento. También tenemos que asumir que estamos en un momento de incertidumbre, porque no sabemos un montón de cuestiones. O sea, la Vero decía que nos tocó el momento más difícil, pero no sé este momento también cuán fácil puede ser, porque hay también márgenes altos de incertidumbre, hay mucha precariedad en las decisiones. O sea, cuando no sabía si poner la palabra incertidumbre, porque me acordaba de ese ministro que dijo que había que educar a los niños para que vivan en la incertidumbre. Bueno, no es en esa línea, no es que me parezca bien que el mundo sea incierto y que lo acepte, pero creo que me parece que muchas de las decisiones que vamos a tomar también van a ser
de algún modo tienen que ser flexibles, ¿no? No nos podemos agarrar, creo que venimos con un ejercicio enorme estos 2 años. La docencia universitaria en ese sentido ha vivido una transformación muy profunda, ¿no? Estos 2 años creo que tenemos unos modos muy rígidos de planificar, de pensar las clases, poco reflexivos, y estos 2 años en ese sentido creo que nos han predispuesto a la flexibilidad, pero bueno, también asumir que estamos en momentos de incertidumbre y que por lo tanto las decisiones que tomemos pueden cambiar, ¿no? Y después, pero esto digo también como marco para pensar la vuelta a la presencialidad, para encuadrar a nuestros estudiantes, porque también la incertidumbre hace que la gente se ponga más demandante y necesite certezas, lo cual también es cierto, es verdad. Tenemos bueno, que vivir en esa frontera entre que tenemos que tomar decisiones, porque dar clases es tomar decisiones todo el tiempo, en unos márgenes de incertidumbre bastante elevados, ¿no? Y después yo lo pensaba esto como volver a habitar espacios y tiempos, ¿no? Espacios que están atravesados, son espacios nuevos para muchos de nosotros, inclusive yo nunca di, por ejemplo, como docente, clase presencial en las facultades sociales. Yo arranqué con la virtualidad. Mi materia la pensé ya virtual, ahí nomás, en 10 días, pero digo, entonces no solamente los estudiantes no han transitado los espacios durante estos 2 años, algunos nunca, sino que nosotros también, los no docentes, o sea, toda la comunidad tiene que revolver a habitar los espacios y los tiempos también, o sea, esto que decía la José recién, de que estaba en una reunión virtual, que se iba a una presencial, que volvió a una virtual, bueno, creo que va a ser algo con lo que vamos a vivir por lo menos el primer cuatrimestre. Yo, como dice una compañera, los docentes pensamos por cuatrimestre y a mí me alivia, entonces digo, pensemos, este cuatrimestre va a ser así muy, muy mixto. A mí también me pasó que tuve examen esta mañana en la facu y no sabía si llegaba a dar este taller a casa o me tenía que pedir un aula en la facu para darlo. Bueno, llegué porque faltaron los estudiantes, pero digo, vamos a vivir también en esos contextos temporales así complejos, y eso también incide en el modo en que nos vamos a posicionar y parar para poder dar clase, y nuestros estudiantes para poder estudiar también, ¿no? Bueno, eso me parecía así como una breve introducción, porque no podría empezar a hablar de propuestas concretas sin contextualizar desde ese lugar, ¿no? O sea, marcar la necesidad de encuentro, la necesidad de intercambio, la necesidad de tomar decisiones colectivas para asegurarnos que no vayan quedando en el camino y que las decisiones no sean erradas, porque la verdad es que uno se puede equivocar muchísimo en este contexto. Entonces, bueno, mientras más consensuadas me parezca, y conversadas y construidas colaborativamente, creo que es mejor. Y lo digo desde los marcos institucionales más grandes hasta la cátedra. O sea, creo que, y ahí es donde me voy a detener hoy, pero bueno, no puedo pensar la cátedra si no es en el contexto de la universidad, del Ministerio de Educación. Digo, todas esas decisiones inciden en cómo armamos un programa, por ejemplo, ¿no? Si vamos a pensar todas las clases presenciales o tendremos que dar alguna virtual porque no hay aula. Digo, todas esas flexibilidades creo que hay que tenerlas. Bien. Digamos, dicho esto también, me parece importante, antes de ir a este tema que me parece central, también ponerme un poco desde el punto de vista de la enseñanza. Creo que, y este taller tiene que ver con eso, con la inquietud que también planteó Vero, desde el área. Creo que estos 2 años han sido de una enorme productividad docente, una enorme productividad pedagógica, didáctica, una enorme reflexividad, y me parece que todo ese trabajo es muy importante valorarlo primero, poderlo valorar, poderlo evaluar y poderlo compartir y poderlo reciclar en el marco de lo que viene. En el encuentro que tuvimos ayer, no sé si el compañero, creo que estuvo Laura Valdemarca, no sé si está ahora, pero digo, la instancia de compartir con los colegas la experiencia concreta de lo que había hecho cada uno fue muy importante, ¿no? Está. No sé si lo viviste así, pero me parece que es muy importante y muy necesario, porque creo que ha habido realmente unos hallazgos didácticos que ni al más creativo de los
didacta se le hubiera ocurrido, porque las condiciones eran muy complejas y realmente pudimos dar, quienes por ejemplo teníamos materias prácticas, pudimos dar y pudieron aprender, o sea, hubo experiencia formativa. Eso estoy segura. Algunas peores, otras mejores, en otro caso habrá sido realmente un desastre, pero realmente creo que hubo una gran cantidad de producción didáctica, de reflexión, de creatividad, de buscarle la vuelta, que creo que antes de la pandemia, creo que es hasta acá la única virtud que le vengo encontrando, a la pandemia, no hacíamos los docentes universitarios, porque hay un dispositivo muy fuerte de transmisión, ¿no? De que el saber se imparte y se transmite, y si bien todas nuestras carreras no están posicionadas en ese modelo tradicional, porque tenemos muchas disciplinas prácticas que se trabaja horizontalmente, colectivamente, grupalmente, que eso es una diferencia muy grande entre muchas facultades, digamos, nosotros trabajamos grupalmente desde antes de la pandemia, pero digo, creo que esa reflexión sobre la propia práctica, la imposibilidad de enseñar, de cómo enseño, o sea, la pregunta de cómo reconstruyo el vínculo, nos hizo volver sobre las prácticas de una manera inédita para mí, que hace años que vengo viendo esto. Siempre, en todos los talleres que siempre hacemos con docentes universitarios, la parte de revisar las prácticas siempre es como difícil. Costaba muchísimo. Había mucha reactividad, a diferencia de otros niveles educativos que están súper acostumbrados a mirarse, evaluarse, cambiar, pero el nivel universitario yo creo que tenía una rigidez didáctica tremenda, aunque por los costados o de modo quizás no reflexionados y puestos en común, sí se desarrollaban otras dinámicas participativas, colaborativas, más horizontales, dinámicas más creativas, donde se pone el estudiante en un rol activo, pero ese modelo transmisivo sigue siendo fuerte porque es un modelo, digamos, que asegura el saber del docente, que el docente tiene el saber, y nos aseguramos nosotros también de que al transmitirlo el estudiante lo aprende. Hay esa especie de mito que tenemos, me parece que se desarmó, por lo menos se pudo empezar a pensar en el tiempo de la pandemia, ¿no? Ese modelo transmisivo, eh, bueno, digamos, insistimos en ese modelo y es un modo de enseñar, no lo estoy desestimando, no, pero no, creo que no puede ser el único modo. Entonces, creo que eso me parece muy importante, o sea, rescatar la enorme productividad que hemos visto nosotras con las compañeras, desde las cátedras, cátedra por cátedra, viendo cómo cada quien, según sus condiciones, su objeto de enseñanza, sus posibilidades, sus conocimientos técnicos, la masividad, la cantidad de gente que estaba en la cátedra, los saberes previos, bueno, un montón de variables que intervienen que hace que no sea posible que haya un solo modelo de educación a distancia o educación virtual, como muchas veces se ofrece. Cada cátedra fue encontrando su modo. En nuestra facultad, yo les aseguro que cada cátedra encontró su modo. Unos mejores, otros peores, unos en algún momento más exitosos, otros pero también me parece importante aprender también de lo que no funcionó. Y como ayer dijo una compañera, que también me pareció súper importante, que también a ella la virtualidad le había enseñado para mirar qué no funcionaba de la presencialidad, cosas que ella no estaba mirando antes, y que le permitió mirar críticamente la presencialidad. Y eso me pareció bien interesante. Entonces eso también me parece que es parte de este encuentro y de los que seguramente sigan, como recuperar esas producciones. Hay producciones que han hecho los propios profesores, o recuperar otras producciones y adaptarlas en función del propio objeto de estudio, dinámicas de trabajo grupales con estudiantes bien complejas, y que han generado unos procesos muy interesantes de aprendizaje, ¿no? Bueno, recuperar todo eso me parece central, sería una pena que eso se pierda. No se va a perder porque ya está encarnado, ¿no? Pero poderlo compartir también. Realmente se aprende un montón en el compartir con colegas. El encuentro entre pares docentes también es muy importante, me parece hoy, ¿no? Por todas las experiencias que hemos tenido. Y ahí la categoría de experto no funciona mucho.
para mí es mucho mejor el encuentro ahí, ese hallazgo hecho desde la práctica, desde lo que está en los cuerpos, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de los hallazgos. Ayer, por ejemplo, una profe de música contaba que de una materia muy compleja, composición, que empezaron a inventarse un modo de entablar vínculo con sus estudiantes, porque se daban cuenta que la comunicacional no funcionaba y que eran muy duras las clases, y ellos tenían partes prácticas, y en las partes prácticas los estudiantes estaban como paralizados. Se inventaron una radio de la cátedra, donde podían hablar paródicamente, irónicamente, de la propia materia, y participaban los estudiantes y los profes. A lo largo de todo el año fueron haciendo la rocola, no me acuerdo cómo se llamaba la radio, y bueno, fueron pudiendo trabajar en otra clave la propia experiencia, ¿no? Y cómo se pudieron encontrar desde otros lugares. Digo, de ese tipo de experiencias hay muchísimas, muchísimas. Entonces digo que son aportes, más allá que sea presencial o virtual el vínculo, ¿no? Bien. La otra cuestión que quería plantear, que también me parece muy importante, y que ayer en la reunión de ADUC, Horacio Paulín lo planteó claramente, es cómo estudian hoy nuestros estudiantes, cómo aprenden, de cómo construyen el conocimiento, decía ayer un profe hoy, ayer también en el taller ese, cómo construyen hoy el conocimiento, qué piensan, cómo se apropian. No estamos seguros. Yo creo que hoy eso es una gran pregunta. Y también allí los pedagogos y pedagogas que nos quieran hacer creer que la tienen re clara como estudian los estudiantes, tampoco están siendo honestos, porque estos 2 años han atravesado los modos que los estudiantes ya venían estudiando de otros modos, ¿no? Hace unos años yo, cuando pude hacer un postdoctorado ahí en el CEA, cuando vino Castells, el trabajito para probar el postdoctorado fue ver de qué modos los estudiantes usaban los medios, las redes, las tecnologías, de modo, yo le decía, para académico, le puse ese nombre en ese momento. Es decir, al margen de lo que los profesores les dábamos en clase. Es decir, los grupos de WhatsApp, es decir, todo eso, los resúmenes, la foto, todos los usos de las tecnologías que ellos usaban para apoyarse en los procesos de estudio, ¿no? Bueno, eso ya quedó re viejo y hace, qué sé yo, 5 años. Pero ya claramente, digamos, los estudiantes están incorporando estas tecnologías porque son parte de sus entornos, como ya lo son hoy de todos, ¿no? Pero nosotros como docentes nos costaba dejar entrar, y no es que nos costaba porque somos reaccionarios, no, porque son complejos, disputan con el modelo que tenemos y nos generan problemas. Digo, son problemáticas las tecnologías. Yo no digo que son la solución a problemas. Esa mirada de las tecnologías me parece la peor. No son solución a problemas, complejizan la realidad, la vuelven más problemática, la verdad, pero la vuelven también más rica, que sería la otra parte. Entonces, creo que nuestros estudiantes hace mucho tiempo ya que vienen usando las tecnologías para estudiar, para apoyarse, para pasarse textos, para construir colaborativamente, bueno, estos espacios, el Drive lo vienen usando de hace mucho, digo, estos documentos compartidos, bueno, distintos modos de estudiar, ¿no? De estudiar y también de apoyarse, que es la otra cuestión que apareció muy fuerte, quienes hemos estado, bueno, está la José, está la Gra, bueno, la Pato, digo, todo lo que hemos estado mirando el grado en estos 2 años de pandemia, hemos visto la centralidad del apoyo entre pares. Eso ha sostenido las trayectorias que se sostuvieron, que eran vulnerables, digamos, por ponerle algún nombre, que era fácil que pudieran abandonar. Muchas se han sostenido justamente por esos espacios de encuentro entre pares y también entre compañeros. O sea, no necesariamente solo los pares, sino todas las otras instancias que también se fueron armando de nuestra facultad, y eso me parece que es un hallazgo institucional que tiene que seguir creciendo, porque tiene que ver con el modo con que estudian los jóvenes, ¿no? Por eso les puse, me acordaba, tomo ese parrafito de Margaret Mead, que lo cita siempre Jesús Martín Barbero, que a mí me gusta, porque no es que es una frase célebre, ni para inspirar, ni motivar, sino que me parece que condensa un poco mejor lo que, ¿no? Quería decir, dice, para construir una cultura en la que el pasado sea útil y no coactivo, debemos ubicar el futuro entre nosotros, como algo que está aquí, listo para que lo ayudemos y protejamos antes de que nazca.
porque de lo contrario sería demasiado tarde, ¿no? A mí esa clave para pensar el presente me parece interesante. A ver, de parte de muchas de las perspectivas de la tecnología educativa y de toda esta cuestión que está ahora trabajando en pos de la virtualización de la educación o de la educación a distancia como modelo ideal, hay mucho de tecnoutopía, de decir, bueno, hay un futuro que ya es claro y hacia ahí tenemos que ir. Bueno, no estoy hablando en ese sentido, de ninguna manera. El futuro lo tenemos que construir, es que construirlo. Lo que pasa es que ya está en simiente, entonces hay que poderlo leer para dónde va, para poder también intervenir colectivamente. No sé si es medio enroscado lo que estoy diciendo, pero me parece que son dos miradas muy distintas del futuro y de la educación también, ¿no? Entonces yo creo que ya estaba, por ejemplo, cuando yo hice ese trabajito en 2017 creo que fue, pero yo les puedo decir la enorme cantidad de usos de la tecnología que pude encontrar con los estudiantes. Eso ya estaba, claramente estaba en la universidad, ¿no? Pero bueno, ahora ingresó de la manera en que ingresó y también me parece que es un momento muy importante porque allí, digamos, voy a pasar un poquito y después quizás volvemos a esto, pero no me quiero extender tanto porque me embalo con este tema, pero quiero ir avanzando. Como para pensar esta oposición virtual-presencial, ¿no? Me parece que hoy si hay una disputa, hay muchas disputas, pero, digamos, me parece que después de las experiencias que hemos tenido estos 2 años, quienes hemos transitado el aula y hemos visto que hemos enseñado y que han aprendido, a pesar de esas condiciones complejísimas que tuvimos, que hubo experiencia educativa, hubo experiencia que marcó y aprendieron, no es virtual presencial, sino cuál es el modelo pedagógico que está por detrás. Y esto también es algo que saltó re claro ayer en la reunión con ADIU, que a mí me parece muy importante traerlo acá. O sea, claramente, ya vamos a ir avanzando un poquito sobre eso, obviamente que no es lo mismo la presencialidad y la virtualidad. O sea, decir que son lo mismo confunde más. Pero me parece que lo que está en juego acá es cuáles son los modelos pedagógicos que están por detrás de una experiencia virtual, educativa o de una experiencia presencial, ¿no? Ahí me quería detener un poco y son todos temas que podemos discutir, yo les tiro como temáticas, ¿no? Me parece que la virtualización de la vida ya estaba previo a la pandemia, claramente, lo que decíamos antes, no solo de la educación, nosotros ya estábamos atravesados por estos dispositivos, ¿no? Y lo que hizo la pandemia fue, nada, ponerlos en el centro. Pero la situación de pandemia no es la situación, digamos, que estamos viviendo de los años anteriores, no es la situación ni previa ni la que estamos viviendo hoy, que por suerte, digamos, estamos pudiendo volver a la presencialidad. O sea, la situación de pandemia nos sacó de los espacios físicos, nos quitó el contacto cara a cara, o sea, todo eso, bueno, poder recuperar eso me parece muy importante para volver a pensar la virtualidad, porque si uno la piensa desde el momento ese de la pandemia, que era lo virtual o nada, y bueno, sí, virtual, presencial son opuestos, pero si volvemos a pensarnos hoy en nuestros espacios de vida, digamos, lo virtual ya está atravesándonos todo el tiempo, digamos, en los espacios presenciales. Entonces me parece más interesante pensarlo desde ese lugar, o sea, la vuelta al aula presencial. Es decir, cómo volvemos al aula presencial estando ya atravesados por dimensiones virtuales, prácticas virtuales, experiencias virtuales, lenguajes virtuales, pongámosle el nombre que querramos. Ahí sí, entonces sí me parece que es algo propio del diseño, bueno, y está la GRAC, especialista, me da un poco de poder hablar de esto, pero digamos, de quien hace diseño didáctico es tomar decisiones. Entonces, básicamente estamos tomando decisiones. Entonces, bueno, ¿de qué modo vamos a incorporar lo virtual? Esa es la pregunta, no si vamos a incorporar lo virtual o no, porque ya está incorporado. Me parece a mí que es una dicotomía que no nos lleva a ningún lado y es una fantasía que vamos a creer que volvemos a una presencialidad sin virtualidad cuando ya está atravesada y los estudiantes se están todo el tiempo comunicando entre ellos y estamos hablando y nos están googleando
Y digo, bueno, esas dimensiones están presentes. Entonces la pregunta es de cómo hacer que esté de la mejor manera, para que en vez de ser espacios ahí que se opongan, sea lo virtual digamos, un espacio que amplíe la experiencia educativa, que la mejore, que la enriquezca, que permita algunas otras experiencias que la presencialidad no permite, ¿no? O articuladamente, ¿no? Entonces, bueno, pensando, digamos, estos procesos de virtualización que para mí vienen de hace muchos años, y que sí creo que hay que tener una mirada política, porque también cuando hacemos un modelo pedagógico, es también un modelo político. O sea, quienes pensamos la educación desde Paulo Freire, no podemos tener una mirada ingenua de lo pedagógico. O sea, las decisiones pedagógicas implican decisiones políticas también. Entonces, ¿de qué manera vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Con qué entorno? Bueno, todas esas son esas decisiones que me parece importante tener en cuenta. Entonces, en relación a esta cuestión de la virtualización, hay algunas cuestiones que ya les he dicho, pero las quiero remarcar acá solamente para pasar ya a la última parte, que es, digamos, que la virtualización de nuestra vida fue un tiempo excepcional, ¿sí? Entonces no nos tenemos que quedar con esa percepción de lo virtual. Esa excepcionalidad ojalá que vaya volviendo a una cotidianeidad un poco más, no sé, no es normal, porque ya nada es normal, pero digamos, con presencia física, con contacto físico, con copresencia, digamos, ¿no? Creo que sí, lo que dejó clara también la pandemia, a quienes hemos estado, es que hay nuevas desigualdades. Hay nuevas desigualdades que quizás ya estaban presentes, pero que se hicieron evidentes, y por lo tanto nuevos derechos por los que pelear. La conectividad es uno, no es menor, digamos. Y esas nuevas desigualdades se hicieron tan evidentes que yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de que nos encontremos con nuestros estudiantes. Porque no es lo mismo quien pudo transitar estos 2 años con un celular, con poca conectividad, leyendo un PDF de a pedacitos, que quien tuvo una computadora en su casa, con banda ancha, quien viene de trayectorias anteriores, o sea, han transitado de manera muy distinta. Esa igualación que es el aula, ese espacio igualador, que también sabemos que es una metáfora, porque llegamos con trayectorias previas, pero eso que uno como docente de algún modo se garantiza, es decir, darles a todo lo mismo, y pensar en la igualdad de la inteligencia, diría Rancière, o sea, todos son iguales, todos pueden aprender. Eso no pasó este tiempo. Pudimos sostener vínculo pedagógico, pero la mediación técnica fue tan compleja, tan desigual, puso tan en evidencia, que no recibieron lo mismo nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si pudiéramos oponer a lo mejor, esa oposición sí me parece válida. O sea, eso que garantizaba de algún modo la presencialidad, también con todas las comillas y posibles, digamos, pero en estos 2 años no ocurrió. O sea, nuestros estudiantes han tenido trayectorias muy disímiles de acceso al estudio, de posibilidades de estudio. Y eso lo vamos a sentir, y no solamente lo vamos a sentir, sino que no tenemos que ignorarlo, tenemos que considerarlo a la hora de planificar, a la hora de evaluar. Digo, no quiere decir que no hayan aprendido, porque creo que hay algunos que han hecho unos aprendizajes, pero que no nos hubiéramos ni ocurrido en nosotros los mejores sueños, pero creo que hay otros que han quedado con un acceso muy limitado, con aprendizajes débiles y muy desconexos, ¿no? Muy desconexos. O sea, me parece a mí, esto es solo hipótesis, pero me lo imagino por cómo es la virtualidad. Por eso nosotros insistimos tanto en el aula virtual, focalicemos ahí, centralicemos ahí todas las actividades, todos los materiales, todas las consignas, porque la dispersión que generan los entornos virtuales es enorme. Entonces también van a llegar con altos índices de dispersión y conocimientos muy fragmentados, muy fragmentados. Para mí esa va a ser una de las apuestas que vamos a tener, no las materias de primero y segundo año, pero de tercero a quinto los profesores vamos a tener que hacer una apuesta de integrar conocimientos, recuperar lo que tienen y no dar por supuesto nada. La verdad que me parece que no tenemos que dar por supuesto los saberes de nuestros estudiantes, ni cómo estudian, porque es muy importante cómo estudian, o sea, el modo en que estudian.
por medio de qué dispositivos, por medio de qué textualidades. Digo, todo eso me parece que va a incidir, ¿no? Bueno, también acá me parece importante no olvidarse de quienes quedaron en el camino, y eso es una deuda, me parece que de algún modo habría que poder intentar, como se hizo en la escuela primaria, que se iba casa por casa a buscar a los estudiantes. No digo que tengamos que hacer eso, digo, cada institución tiene sus posibilidades, pero a mí sí me parece muy importante que pensemos por lo menos esa figura de los estudiantes que quedaron en el camino, que no sé si van a volver. Y también, como contracara de eso, todos sabemos que hay un montón de estudiantes que se reincorporaron a la vida estudiantil, porque el trabajo no les permitía. Y la virtualidad sí les permitió cursar y hasta recibirse. O sea, digo, que tenían, inclusive gente que tenía hasta abandonada la posibilidad de estudiar, ha podido recuperar. Entonces, digo, me parece que esas dos miradas hay que tenerlas, ¿no? También. Quienes han podido estudiar porque se les facilitó por el trabajo y por lo económico, ¿sí? Y quienes han quedado justamente por las mismas condiciones afuera. Me parece que esas son dos figuras que nos van a interpelar, ¿no? Bien, y lo último, antes de pasar a la última placa, donde vamos a ver algunos aspectos como para la charla, es, bueno, recuperar esto que venimos diciendo, ¿no? Que hemos tenido nuevos aprendizajes, los estudiantes y los docentes. O sea, básicamente hemos aprendido muchísimo. No, nosotros decíamos, me acuerdo de una reunión con Patricia, yo le decía, nunca aprendí tanto en mi vida, tan junto tanto tiempo. Me imagino que habrán sido así los primeros años de vida, cuando uno adquiere el lenguaje, que todo es nuevo, bueno, un poco así, ¿no? Bueno, esos saberes están hoy, tienen que operar, me parece, ¿no? La presencialidad no tiene que ocluir esos saberes, la tiene que abrir, la tiene que dialogar, digo. Y para eso es necesario estos espacios de encuentro, estos espacios de diálogo, poder ponerle palabras a lo que hicimos, porque vivimos más que pensamos, ¿no? Hicimos más que otra cosa. Entonces me parece, capaz que es demasiado psicoanalítico lo mío, pero creo en eso, creo que hay que ponerle palabras a lo que nos pasó, a lo que hicimos, pero lo que hicimos como docentes, no en el sentido de la catarsis, que también es importante, lo emocional, pero también en relación a las decisiones que tomamos, didácticas, que fueron muchísimas, muchísimas. Y bueno, y pensar que siempre los aprendizajes son mediados, siempre, o sea, por más que estemos presencial, siempre hay mediaciones, nunca es directo, nunca llega a lo que nuestro saber a la mente del estudiante, eso ya lo sabemos, o sea, y las mediaciones virtuales, lo digital, son otras mediaciones más, pero la transmisión nunca es directa, el estudiante nunca es un saco vacío que recibe lo que le damos y que podemos después evaluar. Eso ya lo sabíamos de antes, pero muchas veces la presencialidad nos permitía seguir jugando un poco con esa figura. La virtualidad la complejizó. Entonces, digo, también me parece importante pensar que los aprendizajes son siempre mediados, y que hoy la mediación pedagógica es más compleja, Miren, solamente les pongo esto que me pareció tan ilustrativo, ¿no? Esto está en la ordenanza les cuento a los profes por ahí que no saben, en la ordenanza del Consejo Superior de Rectorado, la 1 de este año, donde ordena de algún modo las actividades académicas, y fíjense cómo las nombra, ¿no? Como presencialidad física, presencialidad remota y presencialidad híbrida, ¿no? La presencialidad física, dice, se desarrolla en espacios e instalaciones de la universidad, espacios de la práctica. La remota, que esa es la construcción nueva, la presencialidad remota, se desarrolla en espacios virtuales establecidos y gestionados institucionalmente, ¿sí? Y la híbrida se desarrolla de manera combinada en edificios e instalaciones institucionales y espacios virtuales institucionales. Entonces a mí, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿qué es la virtualidad? Bueno, es muy difícil de definir la virtualidad, y hay muchas perspectivas, y hay muchos filósofos, y no es la idea enroscarse con lo filosófico, pero Pierre Levy dice que la virtualidad
no se opone a lo real, sino que lo problematiza, es otra capa de lo real que lo problematiza, genera nuevos núcleos de problematización. Y esa idea para mí es la mejor, la más clara, para pensar esto que estamos viviendo y que hemos vivido, ¿sí? Es decir, fíjense esos 3 modos de presencia posibles, si lo habíamos pensado hace 3 años atrás. Digo, eso es que nuestra realidad es más compleja, ¿no? Entonces, todo se complejiza, ¿no? Se complejiza hasta que en algún momento nos acostumbraremos a dar clase híbrida, y que hoy me decía un profe que había dado clase híbrida, que cuando el micrófono es muy bueno, toma todos los sonidos de los estudiantes en clase, entonces eso complejiza. Pero si también el micrófono es muy bueno, uno está dando clase y el estudiante que está virtual lo escuchás como si estuvieras en clase. Entonces me dice, vos estás dando clase y escuchás a alguien que te habla y lo empezás a buscar entre la gente y después decís, no, el que está virtual. Todo eso lo vamos a aprender, pero estamos habitando ese mundo nuevo. O sea, y eso también me parece que como docentes tenemos que darnos eso, asumir que estamos habitando otros espacios y que estamos aprendiendo, ¿no? Que a lo mejor de acá a unos años eso será muy común, o no, o a lo mejor es una tecnología que no puede prosperar en la universidad, porque hay miles de estos inventos que no han prosperado. Habrá que ver cómo nos apropiamos, o sea, no hay algo en esa tecnología, obviamente que hay algo en esa tecnología, pero las apropiaciones siempre las cambian, entonces siempre hay modos de apropiarse de otra manera, buscarle la vuelta a ese dispositivo que a lo mejor está hecho de una manera, qué sé yo, que uno puede decir, bueno, el modelo del control total, el modelo de la desarticulación colectiva, el modelo de la desaparición del encuentro, y a lo mejor no, a lo mejor podemos encontrar otros modos de habitar ese lugar, ¿no? Pero yo les ponía este cuadrito porque me parecía lo más claro de cómo llega a una ordenanza la complejidad en el momento actual, digo, y se empiezan a inventar estos nombres, presencialidad remota, por ponerle nombre a algo, pero nadie tampoco tiene muy claro. Y estoy viendo que las interpretaciones son muchas, ¿no? Pero digo, lo pongo solamente para como graficar la complejidad del momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, digo, después vuelvo sobre las preguntas y cierro con eso. Entonces me parece que como cierre, para ordenar un poco la conversación, que siga, me parece que digamos, es momento, como decíamos, por suerte tenemos tiempo y también, bueno, nos iremos equivocando y volviendo atrás y volviendo adelante y yendo por el costado. Creo realmente que es un momento así, de repensar y recrear cuestiones que son centrales de la enseñanza. La primera cuestión que va a ser la estrella de este momento es la planificación. O sea, la planificación es muy importante. Porque es la que nos va a ordenar a nosotros y a los estudiantes. Creo que en la pandemia, porque digamos, lo que estoy tratando de hacer es de rescatar qué nos queda y qué aprendizaje nos quedan de estos 2 años. Si hay algo que apareció claramente es la necesidad de una planificación flexible y que se comunique a los estudiantes, para darles previsibilidad, ¿sí? Y en momentos de incertidumbre me parece que no es poco prestarle atención al trabajo de ese ordenamiento, ¿no? Que muchas veces los docentes, o como ya lo tenemos tan incorporado, a veces damos tantos años la misma materia, ya de la clase 1 siempre la misma, me parece que hay que revisar eso, pero el otro punto que se vuelve central y que ayer apareció mucho entre los compañeros es el trabajo de cátedra, cómo la cátedra adquirió un rol central para enfrentar la complejidad de lo que se vino. Y se empezaron, había algunos que decían, se acabaron las jerarquías en las cátedras, ¿no? Bueno, no sé si están así, deberían pasar otros tsunamis parecidos, pero creo que sí se movieron, en el sentido de que se movieron los roles. Hay 2 cosas importantes para mí. Hay que, frente a la complejidad de lo que había que enfrentar, no hubo otra manera que no sea trabajo colaborativo. Y ahí creo que eso funcionó, por lo menos en casi todas las cátedras, y cátedras muy verticales. No estoy hablando de nuestra facultad, estoy hablando de la Facultad de Artes, que ayer hablaban de eso, pero seguramente en nuestra facultad también hay, como en todas las facultades, y me parece que esa movilidad es muy importante y eso hay que cuidarlo, porque eso es un enriquecimiento.
que construir colectivamente, que tengan palabra no solamente quienes están a cargo de la cátedra, sino quienes tienen otros roles. Y allí lo que todos destacan mucho, y estoy segura que acá, bueno, lo sé, no es que, es el rol de ascriptes y de tutores y de ayudantes, ¿no? ¿Cómo fue central? El rol de ayudantes para sostener los grupos de estudiantes, para el apoyo, y de ascriptos también, y el rol de los ascriptos para fortalecer la enseñanza, porque eran, digamos, muchos los que tenían los conocimientos técnicos para poder hacer, no sé, el PowerPoint, la presentación, el Canva, y se les habilitó un espacio muy creativo, muy activo, que me parece importante también cuidar. Muchas veces tomaron decisiones académicas, que quizás eso es lo que hay que revisar, que no corresponde, digamos, volver a acomodar los roles en función de las funciones, las responsabilidades y los pagos, ¿no? Eso para mí es importante. Pero en cuanto a la construcción colectiva, a mí, yo eso lo rescato muchísimo, porque creo que sí, es la experiencia compartida, de cómo la cátedra se volvió un instrumento para enfrentar la complejidad de lo que se venía, ¿no? Y la participación de todos con distintas ideas me parece que enriqueció y permitió enfrentar el temporal. Otra cuestión que me parece importante es la cuestión de la comunicación, y acá puede ser de formación profesional, pero bueno, el tema de pasar a la virtualidad y que perdiéramos el vínculo presencial, hizo que tuviéramos y que nos diéramos cuenta, la mayoría de las veces, nosotros del área de académica insistimos muchísimo en eso, en poder traducir en el aula virtual todos los signos comunicacionales que teníamos en la presencialidad, porque los estudiantes estaban realmente muy perdidos. Entonces, se desarrollaron un montón de estrategias, que ayer una profe también decía, es como que la comunicación encontró nuevas estrategias, ¿no? Y la verdad que me gustó esa idea, porque lo virtual sí que permite un conjunto de estrategias de comunicación y que se desarrollaron en todas las materias de un modo o de otro, ya sea por foro, por distintos espacios, distintos modos que cada cátedra decidió, pero que me parece que sigue siendo importante también de resguardar y darse cuenta también el rol estratégico que tiene la comunicación en guiar a nuestros estudiantes, en enseñarles a ser estudiantes, en ayudarlos en ese proceso de ser estudiantes. Poder comunicar a tiempo, poder comunicar y en los mismos espacios, dar previsibilidad y dar también espacio a la palabra, a la respuesta, a la pregunta, a la información clara, ordenada. Y entonces, digo, en ese sentido me parece muy importante no olvidarnos de estas cuestiones cuando la presencialidad vuelva, porque estamos ya todos muy vinculados con los dispositivos virtuales y la forma en que tenemos de chequear la información, constatar, ya esos lenguajes ya sí no son propios, de decir, ¿a qué hora tenía la reunión? Esto era presencial, era virtual, ¿dónde me lo anoto? Si todos esos modos de comunicación son importantes, ya yo creo que habría que sostener. La otra cuestión que aparece fuerte para mí es el tema del aula, ¿no? Volver a habitar el aula me parece central, volver a encontrarle sentido al aula, y en el aula voy a hacer hay un link con los teóricos. Yo me pregunto, digamos, ¿por qué nuestros estudiantes habían dejado de ir a los teóricos? ¿No? No hay una presencia muy masiva, no son obligatorios, entonces no van. Pero yo no creo que, o sea, no van porque no son obligatorios y no les complica la vida, pero no van porque pueden no ir. Entonces, ¿qué rol nosotros como docentes le estamos dando al teórico? ¿No? ¿Qué rol le estamos dando? Me parece que eso es importante revisarlo. Un docente ayer decía, creo que era también Horacio Paulín, que dijeron dos cosas muy interesantes que las traigo acá. Una era que habíamos como en la virtualidad desarrollado, no sé si eran estas las palabras, como desarrolló distintos modos de transmisión del conocimiento. No de cambiarle el modo de transmisión, o sea, no de cambiar el modo pedagógico, pero sí la transmisión se había enriquecido, habíamos explorado otros modos de transmitir el conocimiento, lo que no es poco, ¿no? Lo que no es poco. Y otro
otro profe dijo que el aula presencial, y esto me gustó y me pareció una clave muy interesante para volver a darle jerarquía al aula, al encuentro del aula, al aula presencial. Para mí es muy importante volver a jerarquizar. Creo que todos hemos extrañado tanto que eso ya también va a ayudar a darle un valor importante al aula. Pero ayer un profe dijo algo que me pareció muy lindo, que dijo, lo que pasa es que en el aula presencial se genera un conocimiento en ese momento que no se puede generar en otro espacio, ¿no? Entonces, valorar ese conocimiento, o sea, no pensar el aula como un espacio de transmisión de conocimiento, sino como un espacio de creación o de co-creación, donde los estudiantes tengan que aportar algo, ¿no? Donde lo que sepan los estudiantes es importante también. Y a mí esa idea me gustó mucho, entonces digo, me parece que de alguna forma también en la virtualidad hubo espacios de encuentro así con los estudiantes, ¿no? Inclusive en clases teóricas. Yo estoy segura que todos tenemos alguna experiencia, pero creo que eso sí es un valor fuerte de la clase presencial, la posibilidad de ese encuentro, de esa creación, de eso que se produce ahí, de ese momento único, de un conocimiento que no va a estar ni en un texto, no va a estar ni en una conferencia, ni en un paper. Está ahí en eso que se construye entre quien pregunta, desde el lugar que pregunta, y desde que el docente le puede transmitir el conocimiento en función de lo que necesita. O sea, me parece bien importante revalorizar el tema de los teóricos, central me parece. Junto con esto también aparece el tema de los prácticos, que también creo que para quienes damos materias prácticas es un alivio, porque efectivamente la educación virtual, totalmente virtual, de disciplinas que tienen un fuerte componente práctico es compleja. Es muy compleja, y el encuentro presencial me parece que le brinda unas posibilidades que no le brinda lo virtual. Sin embargo, creo que hemos desarrollado unas estrategias increíbles para trabajar también objetos que son más prácticos. Entonces también me parece importante no dejar de lado eso, esas estrategias, esas dinámicas que pudimos trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Después otro tema es que me parece que se vuelve central, que es importante rescatar, es el tema de los materiales de estudio, ¿no? El tema de los materiales de estudio por muchas razones. En primer lugar, porque nos puso a los docentes también en un rol muy activo frente a los materiales de estudio. No solamente para seleccionar, para hacer la curaduría, buscar materiales, que hay unos materiales buenísimos, ¿sí? Sino también para reciclar materiales que a lo mejor decían una parte, pero que después no era lo que efectivamente necesitábamos para nosotros, entonces readaptar esos materiales, y también para producir materiales. Nos hemos puesto a producir materiales. Yo no digo que el docente tenga que ser un productor de contenido o de materiales, porque la idea de contenido sola no me gusta. Pero sí, efectivamente lo hemos hecho. No todos, no todos, pero sí se han podido construir materiales colectivamente en las cátedras. A lo mejor el estudiante o el adscripto manejaba la interfase con la que podía armar el material, pero era el docente que ponía el contenido, era el asistente que decía, a ver, ¿cómo usamos este material? Digo, había una enorme productividad en torno a los materiales. Y eso me parece que es central, que no se pierda, porque con los materiales viene el enriquecimiento de los aprendizajes. O sea, como dicen por ahí los pedagogos, o sea, no hay una sola puerta para el conocimiento. Y creo que estos 2 años nos abrieron numerosas puertas, numerosos lenguajes, formas de acceso al conocimiento, que lo vuelven más rico. Entonces, eso también me parece muy importante poder rescatar, porque diversifican. Yo creo que estos 2 años hubo una diversificación de los conocimientos, del modo de acercarse y de acceso al conocimiento o de representación de los conocimientos, que me parece que ha enriquecido profundamente las prácticas nuestras y los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque, digamos, las teorías del aprendizaje, ¿qué nos dicen? Que mientras tengan más narrativas disponibles sobre el mismo objeto, más ricos van a ser los aprendizajes, ¿no? Entonces, eso me parece que no hay que dejarlo, me parece que es muy importante, ¿no? Es decir, poder recuperar material, poder elegirlo, poderlo reciclar, poderlo producir, y ahora el desafío que tenemos es que esa cantidad de material que hemos producido, mucho o menos, qué sé yo,
hay que poderlo adaptar a la presencialidad. No, no va a tener la misma función. Ahí es donde me parece que es importante, y acá les voy a tirar trabajo al área de tecnología educativa, pero sí el acompañamiento de las compañeras del área de tecnología educativa, o sea, cómo hacer para reconstruir ese material que tuvo sentido en un espacio solo virtual y que ahora va a tener otro sentido en un espacio presencial que va a hacer uso para enriquecer de la virtualidad, ¿no? Entonces va a tener otra, hay materiales que seguramente no van a poder usarse, pero a lo mejor sí se pueden reciclar. Entonces, si hay algo que tiene en los materiales digitales, es la facilidad de reciclarlos, digamos, de reactualizarlos, de modificarlos, ¿no? Eso creo que es un momento, es algo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, pero me parece que ahora recién se puede ver la utilidad que tiene, ¿no? El producir materiales multimodales, mediales, audiovisuales, visuales, de la forma que sea, la posibilidad de enriquecerlo. Bien, no me voy a extender mucho más, pero bueno, un poco eso me parece. Ah, y otra cuestión importante es, que creo que apareció mucho, fue la discusión sobre cómo usar los materiales al interior de las cátedras. ¿Qué sentido darle y qué queremos que hagan los estudiantes con esos materiales? Porque si es solo llenarles de video, o de PDF, o de gráficos hermosos, pero no hacen nada, bueno, digamos, podemos enriquecer el aula virtual, pero no los aprendizajes, ¿no? Entonces, para que los aprendizajes se enriquezcan, ahí es donde viene la intervención didáctica. ¿Qué queremos que hagan con esos materiales? ¿Qué actividades? Y es el otro punto, que para mí se vuelve central, el tema de las actividades hoy, sobre todo porque me parece muy conveniente seguir usando las aulas virtuales como espacio, como bitácora, porque además ya han funcionado así, y sería, me parece, no sé, no sería muy útil o inteligente dejar de usar ese espacio que organizó el encuentro entre docentes y estudiantes, ¿sí? Entonces, lejos de empobrecer la clase presencial, la va a enriquecer, porque hay un montón de información que nosotros dábamos antes de modo presencial, qué sé yo, fechas de exámenes, este material tienen que estudiar, que en la virtualidad lo hicimos en el aula virtual y que lo podemos seguir haciendo, porque es el espacio en que van a volver los estudiantes cuando no se acuerden, cuando no sepan, cuando faltaron, cuando todo eso. Entonces me parece que el aula virtual, no solamente como repositorio de materiales, sino como bitácora, como guía, y también como espacio para generar actividades, porque allí sí también me parece que la presencialidad se enriquece mucho con esos otros trabajos que se pueden hacer o actividades que se pueden hacer en entornos virtuales y colaborativos y compartidos entre estudiantes. Trabajos grupales, trabajos entre clases. Digo, hemos explorado esos espacios, no nos volvamos atrás, porque son realmente espacios de mucho crecimiento para nuestros estudiantes. Nosotros el año pasado hicimos en la cátedra de técnicas cualitativas, no quiero ser autorreferente, solo un ejemplo, no lo pongo como modelo, pero solo digo esto. Los estudiantes tienen que hacer un trabajo como de investigación grupal a lo largo de todo el cuatrimestre. Y lo que nos decían los estudiantes cuando los evaluábamos, con Zenaida, con la profe, nos decían, bueno, profe, pero, o sea, fue mucho más rico todo lo que trabajamos nosotros que lo que pudimos escribirle, ¿no? No representa todo lo que todas las veces que nos juntamos y discutimos, y se juntaron en un Meet, pero discutieron y se pelearon y escribieron y aprendieron, digo, entonces, no es que tienen que estar cara a cara solamente para producir colectivamente. Eso sí tiene la ventaja del encuentro, de lo grupal, que es central, pero esta otra dimensión ya está instalada en nuestros estudiantes, entonces me parece que eso va a enriquecer. Entonces me parece que pensar que las actividades que en la educación a distancia son el centro, en este caso que es educación presencial, solo lo que pueden hacer, o sea, no solo, pueden enriquecer los aprendizajes. Entonces, trabajar las actividades me parece muy importante, ¿no? Y después la evaluación 2 minutos, pero antes de eso, repensar las interacciones en relación a esto, ¿no? Si hay algo que quedó claro durante la pandemia, es que se problematizaron los vínculos, las relaciones, docente-alumno, estudiante-estudiante, bueno, estudiante-conocimiento, o sea, todo lo que es interacciones, y las exploramos, y buscamos modos de favorecer esas interacciones. Uno de los hallazgos fuertes, y que no es una novedad, como yo les decía, para nuestra facultad,
el trabajo en grupo, o sea, pero sí fue el modo en que pudimos sortear la complejidad de los aprendizajes, ¿no? Entonces desarrollamos muchas estrategias para el trabajo en grupo. Y el trabajo en grupo me parece que se enriquece con estos entornos. Se enriquece con estos entornos y no hay que dejarlo, digo, me parece que es central el grupo, no solamente por la construcción colectiva de conocimiento, sino también por la socialización, ¿no? Por el estar con otros, similares, parecidos. Bien. Entonces, y bueno, y finalmente el tema de la evaluación, que fue tan complejo, la virtualidad que nos generó nos rompimos tanto la cabeza, también creo que, como para ir cerrando, creo que hay cátedras que han encontrado una clave de evaluación y que la fueron mejorando y que se puede ir mejorando en la masividad, por ejemplo. ¿Sí? La evaluación en la masividad siempre es muy compleja y, digamos, la mediación tecnológica por medio de cuestionarios o de otros métodos mixtos pudo ofrecerle a los docentes una posibilidad de evaluar, ¿sí? Que en muchos casos fue, por eso les digo, depende de cada cátedra, no se puede generalizar, no se puede decir, los cuestionarios son la solución a la masividad, no, depende de la cátedra, depende del objeto de estudio, depende del grupo de estudiantes y depende de cómo se pueda construir ese cuestionario, porque si uno pregunta cosas que se pueden copiar y sí, no va a funcionar, pero uno puede hacer preguntas que no se puedan resolver con la copia, que impliquen la producción del estudiante, ¿no? Entonces digo, eso lo hemos ido explorando, por ejemplo, lo estoy dando solo como ejemplo, no estoy diciendo, lo que quiero decir, y también, por ejemplo, otra cuestión que me parece importante es la evaluación procesual, que eso lo hacíamos seguramente antes, pero que los entornos virtuales permiten el registro de eso que se fue haciendo, ¿no? Y ir haciendo ese seguimiento de la primera entrega, la segunda entrega, la tercera, y ir pudiendo ver los progresos. Entonces eso no es menor. Obviamente que en una cátedra de 1000 estudiantes, bueno, cada estudiante verá su propio progreso y no podrá ser el profesor, pero en cátedras más pequeñas, sí, o en cátedras que se puedan modular por grupos, sí. Entonces el registro de las actividades de evaluación me parece que también es un aspecto que se puede rescatar en esta nueva etapa, ¿no? Y como para cerrar, digo, como mi percepción o mi idea después de pensar y vivir toda esta situación es que no hay un solo modelo que funcione para todas las cátedras, que sí hay cuestiones que son en común y que es importante compartirlas y que la experiencia es compartida, pero que nuestras prácticas se han vuelto heterogéneas. Eso no quiere decir que cada quien enseñe como quiera y arme su propia facultad en su propia cátedra. Creo que tiene que haber lineamientos comunes para no enloquecer a los estudiantes y los trayectos son importantes, pero creo que sí me parece que se nos plantean a los docentes, que es el lugar del cual estoy hablando, y a las cátedras, digamos, una enorme posibilidad de toma de decisiones, que genera el abismo en el que estamos hoy, pero creo que es muy importante no volver a cerrar a una perspectiva, una mirada de la presencialidad plena y pura como si existiera, y considerando que estos espacios de encuentro no favorecen los aprendizajes, creo que sí, que depende de la perspectiva desde la cual se trabaje y de las variables puestas en juego, ¿no? De masividad, como decíamos antes, de acceso, posibilidades, o los objetos de estudio también tienen mucho que ver, las disciplinas que enseñemos, tienen mucho que ver con que algunos dispositivos funcionen y otros no funcionan. Hay determinados contenidos que no se pueden trabajar de una manera y sí de otra. Entonces, bueno, recuperar la clase presencial me parece como un espacio de encuentro, como un espacio de construcción colectiva del conocimiento, como un espacio para enfrentar aquellas cuestiones que no las va a resolver una clase grabada, o un Meet grabado, o un paper tampoco, ¿no? Que se resuelven ahí en la presencialidad. Para mí eso es importante, pero y en diálogo con estos espacios. Así que un poco, no los quiero agobiar más ya, un poco era eso lo que había pensado como para abrir la charla y plantear algunas de estas preguntas como para movilizar la charla, la reflexión, el encuentro.
pasamos entonces a que tomen la palabra a partir de esas preguntas, ¿les parece? Muchas O de gracias. otras, o lo que les haya suscitado algo que no les pareció bien, algo, lo digo, es un espacio para compartir. Está bueno. Yo digo a una sola cosa que no es algo puntual, sino que la verdad que escucharte la síntesis de tan diversas cosas que me parece que uno las ha ido viviendo puntualmente, ¿no? Me parece que, o sea, que a mí me ha servido muchísimo escucharte todas las aristas que hay que estar mirando. Estos 3 años yo he estado más mirando desde la gestión, porque la experiencia de dar clases fue en el cuatrimestre pasado. Pero sí he estado solamente en el cuatrimestre pasado, pero sí he estado, me ha ido llamando muchísimo la atención cuando veía aulas virtuales de las cátedras donde yo estaba con licencia, pero bueno, seguía en las aulas virtuales chusmeando. Y esto que vos decís de cómo hubo una apertura a, no sé si apertura, sí, una apertura o una presencia muy significativa de las ideas de los más jóvenes, de los adscriptos, de los ayudantes alumnos. Y yo veía cosas en las aulas virtuales que me maravillaban. Entonces también me ubico en, bueno, en la dificultad de los más viejos para abrirse a la innovación, pero cuando las ves, me viene a la cabeza un intercambio en un foro del Seminario de Diseño de Estrategias de Intervención de Trabajo Social, en donde la consigna era que los estudiantes tenían que leer un artículo que habíamos escrito con la negra sobre la sinergia entre investigación e intervención. Y la consigna era que un estudiante tenía que empezar a partir de lo que había leído, hacerse una pregunta sobre ese artículo y darle una respuesta. Y el estudiante que seguía tenía que tomar el interrogante del compañero anterior y hacerse otra, siempre en relación al texto, ¿no? Bueno, y el nivel de profundización que hubo en la lectura o sea, Sí. nosotros habíamos dado también en esa clase, en esa aula, bueno, por Meet, una clase con la negra sobre ese tema, y por supuesto que los interrogantes que nos hicieron los estudiantes en el momento de la clase no tuvieron pero ni la 10ª parte de la profundidad que se logró en ese foro, y no terminaban de plantear interrogantes, ¿no? No lo quiero poner, lo pongo como un ejemplo de cómo me impactó a mí descubrir el nivel de profundidad que se vio en ese debate entre ellos, porque ahí no intervenían los docentes, la consigna era esa, y se iba haciendo como una cadena y era hacerse una pregunta e intentar una respuesta, que a veces eran 6 renglones lo que escribían, ¿no? Pero nada, me hizo darme limitados estamos a algunos a la hora de pensar nuevas cosas, y bueno, y esto te ubicó a la fuerza en sí, aprender a mirar cosas que para vos eran inimaginables, ¿no? Nada, sí, eso, pero la verdad que me sirvió mucho porque es como ver todas las dimensiones que tenemos que aprender a mirar de vuelta, ¿no? En esta, y romper justamente esta idea de que volver a la presencialidad no se trata de eso. Mira, a nosotros nos pasó lo mismo en la cátedra, hicimos una actividad muy parecida con un texto de Mario Ruffel que era complicado sobre la reflexividad, y lo pusimos y les pusimos una actividad así parecida, que los estudiantes en el foro tenían que hacerle una pregunta y el otro se la tenía que responder. También nos quedamos, pero muy fascinadas leyendo eso, porque les dio, no sé, un nivel de discusión que en clase no lo había tenido. Igual, fue igual, nos pasó igual.
Y eso, ¿viste? Uno dice, bueno, ¿cuántas puertas uno puede abrir y de cosas que uno ni sabe que pueden pasar entre ellos? Porque era un nivel la discusión de complejidad que no me olvido de ese práctico. Y es más, lo dejamos, ya queda como clásico, porque... Pero bueno, por ahí también ellos necesitan ese tiempo de lectura y por otra eso parte, las actividades están buenas para esto. Porque vos después en clase presencial podés retomar esa discusión en el foro. ¿Sabés la riqueza de la clase? O sea, perdón. Ahora, esto me hace pensar también esto que está pasando de lo que vos decías hoy de que no tuviste estudiante en el examen presencial, y el otro día hablando con Silvia Morón, en la primera reunión, el primer examen presencial que tuvo, y me vino a charlar, me decía, estudiantes que vinieron, bueno, o sea, no los pudimos aprobar. O sea, el examen se transformó en un momento de consulta respecto a cómo se prepara un examen oral. Y entonces a mí me hace pensar, este nivel de intercambio tan rico que hubo en el foro, claro, porque cuando uno lee y escribe, tiene un momento de elaboración que es como más tranqui que hacer ese intercambio oralmente. Entonces uno también se podría preguntar, bueno, ¿cómo hacer para que la oralidad, o sea, hay que trabajar la oralidad, y mucho, sobre todo en ciencias sociales, porque trabajamos con la palabra, con el intercambio con el otro, con la fundamentación de las cosas. Entonces... Sí, por eso yo decía al comienzo, tomando esto que vos decís, que vamos a tener que considerar esto, que son estudiantes, algunos que nunca rindieron oral, por ejemplo. Claro, sí. Y que yo creo que tiene mucho que ver eso, porque yo ayer también tuve un examen que se convirtió en explicarle al estudiante cómo iba a hacer el examen y le puse ausente, porque si no, no iba a poder. Pero igual me pasó y hoy no vino nadie. Entonces digo, ahí ya estamos con algunas señales de que hay que volver, hay que transitar este modo de ser estudiante de la presencialidad distinto. Digo, ese es un tema para mí muy importante y lo vamos a empezar a ver en clase. Sí. Lo vamos a empezar a ver en clase. Y tenemos que estar medio preparados para eso, porque digo, no va a ser la vuelta a la clase, todo participando, con esa normalidad, no va a ser. No va a ser, porque para los estudiantes de tercer año la facultad todavía no la conocen. No, claro. Increíble. Sí. Y ahora pensando así, me imagino discusiones en el consejo directivo, o sea, qué importante que son estos talleres para que uno realmente como docente se haga estas preguntas, porque si no la respuesta más rápida es, estos chicos son un desastre, Claro. Tienen que estudiar más, y entonces se refuerza la idea de que la exigencia, en el sentido que lo entendía uno antes, es la respuesta que hay que tener. Exacto. Sí, y muchas veces, o sea, y también hace que no valoremos que yo creo que aprendieron mucho en la virtualidad. Mira, una de las cosas con los exámenes que nos dijeron los estudiantes, ahí doy la palabra, no hablo más, que entrevistamos nosotros en primer año en la cátedra, era que era más fácil rendir ahora, no porque tuvieran que estudiar menos, sino porque ahora era más fácil saber qué tenían que estudiar para rendir, porque los profes lo ponían en el aula virtual, qué sé yo, y que les avisaban qué tipo de examen tenía. Nada más. Eso que a lo mejor nosotros en la presencialidad no lo hacíamos, le decíamos, bueno, estudien la unidad 5, y tenía 25 textos. Y después no decíamos ni qué íbamos a preguntar de la unidad 5. Y ahora, en la virtualidad eso se tuvo que hacer porque era imposible, aparte los estudiantes lo preguntaban. Entonces digo, hay que ver ahí, ¿no? Bueno, había levantado Mariana la mano y después la Pato. Uy, hay mucha gente. Bueno, administro yo. ¿Vero, querés ordenar vos la palabra? ¿Sabes que justo estoy con el celu? Ah, bueno, dale, dale. ¿Quién la pide? A ver si puedo. Mariana, dale, arranca. No, habías pedido. No, sería la Pato. No. La Pato se llama Mariana también. Yo no me figuré como Mariana. No, Mariana.
Exacto. Bueno, a ver por dónde empiezo. Bueno, primero la verdad que... Perdón, si la Vero no puede, yo te doy una mano para administrar la toma de palabra de Eva. Bueno, ahora habla Mariana Acevedo. Como me decía Yancy, solo Yancy, y ahora la Eva de Porta me dice Mariana. Che, bueno, la verdad que está buenísimo el espacio y sin duda todos los planteos de la Eva y lo que estamos compartiendo. Yo quiero por ahí, por un lado, rescatar también, como dice la Marina, nosotros vivimos estos 3 años más desde la gestión y recién el último cuatrimestre del año pasado, desde la docencia. Y bueno, a mí, digo, pensando en algunas de las cuestiones, a mí me sorprendieron las aulas virtuales, por ejemplo, ya no queda nadie de la cátedra de método. Yo decía, bueno, yo no sé qué puedo revisar, qué puedo hacer la otra Mariana. Porque realmente me parece que se convirtió en un espacio atractivo, o por lo menos para mí atractivo, que con una gran diversidad de propuestas. Me parece de ahí yo retomo pensando en las revisiones que tenemos, que ya estamos haciendo y algunas cuestiones, en esto que decía la Eva, bueno, no es cuestión de colgar videitos y atiborrar, porque también he visto otras que son como una sobrecarga. Eso pensando, digamos, en el espacio de cómo revisar y reactualizar el tema de las aulas, sabiendo que no vamos a volver a la presencialidad añorada, yo diría, pero por otro lado sin desechar todo lo que nos permitió esa presencialidad. Y ahí yo tengo una tensión que me parece que a lo mejor a los más viejos, quizás a todos nos pase, que me parece que podría ser una cosa que tendríamos que empezar a compartir y a trabajar desde las cátedras, desde las carreras, en toda la facultad, que si uno pudiera hacer el ejercicio, ya algunos lo estamos haciendo, me parece, por lo menos nosotros en la cátedra nos lo hemos propuesto, de pensar qué aprendizajes permite o facilita la presencialidad y cuál es la virtualidad. A mí me parece que es muy importante que nosotros transversalicemos por lo menos a mí me encantaría, digo, compartir esto con ustedes y con todos, porque yo creo que todas las virtudes y todas las potencialidades y etcétera que ha otorgado la virtualidad y con la cual primero estábamos peleados, después nos terminamos amigando y ahora parece que muchos no nos quieren, o algunos no se quieren mover de ahí, porque también es más cómodo. Pero pensando sobre todo en el aula, y ahí retomo lo de la Eva, como ese espacio de la creación, me encantó eso. No todos en nuestra facultad piensan que el aula es un espacio de creación de conocimiento y saberes, pero creo que muchos pensamos eso. Pero también como un espacio de generación de actitudes colectivas, propositivas, democráticas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese, me parece, por lo menos tendría o podría ser un eje, digo, porque el trabajo grupal por mí está todo bien, ¿viste? Pero a mí que soy de la vieja usanza, como dice la Marina, me parece que es bastante distinto que la posibilidad, digamos, del trabajo colectivo. Yo eso lo veo como una preocupación en quizás uno de los últimos años míos de la docencia, de cómo no volver y ser a la cosa presencial clásica, ni tampoco bandear. También yo creo que, por lo menos en trabajo social, muchos de los aprendizajes que hicimos en la virtualidad los veníamos haciendo por una larga trayectoria que tenemos o teníamos en la carrera. Digo, para nosotros el trabajo grupal no era una novedad, para nosotros trabajar las emociones, las percepciones. La tengo justo al frente a la Machi, con quien también 20 años en comunidad, haciendo cosas que muchos nos decían, eso no es dar clase, porque jugábamos con los estudiantes. Una cosita, yo creo que todo eso, digamos, ese bagaje previo, hizo que la virtualidad fuera muy distinta en nuestra facultad. Sí, está bien. No, por eso, o sea, digo, para nosotros, y eso que yo no di clase,
Pero bueno, para no tomar más tiempo, a mí me parece eso, por un lado, que pudiéramos nosotros. La otra cuestión me parece que podríamos pensar institucionalmente, digo, que cómo contribuir o qué relevar desde las cátedras para ir teniendo este diagnóstico de la transición, ¿no? Esto que decías vos, que me parece que es real, bueno, por ahí, ¿qué cuestiones podríamos empezar a mirar, ¿no? Desde las cátedras en esta transición. Y la otra que es mucho más puntual, no, yo estoy, o sea, año de despedida con clase por todos lados, pero en los dos equipos de cátedra de grado, que va a ser que vamos a estar con algunas compañeras, nosotros nos hemos planteado un fuerte trabajo que va a ir incluso primero, uno, dos, o los días que necesitemos, para trabajar con los estudiantes cómo se sienten volver a la ciudad universitaria. O sea, a mí me tocó además tomar examen, estábamos la Silvia, estaba en el otro aula, con las chicas que no sabían usar la libreta, ni sabían que tenían que firmar un acta, digo, hasta esa cosa, ¿no? Yo no digo que esto tenga que ser una actitud toda la facultad, pero yo creo que si nosotros tenemos 30 semanas de clase en una materia anual, tranquilamente nos podemos tomar 1 o 2 miércoles, digo, es lo que estamos pensando con las compañeras, para hacer algo que no hable ni de investigación, ni de, no, para hacer alguna actividad que hable de cómo pasaron estos años estos jóvenes y cómo lo pasamos nosotros. Creo que ese puede ser también un aporte, digo, de la universidad para reencontrarnos con los estudiantes. Bueno, eso. Y como siempre, mira, me dejó la Eva, anoté un montón de cosas, está buenísimo. No sé quién sigue, Mariana. ¿La Pau? La Pau Machi. Yo voto, Pato, porque volvamos a Vaquerías, a hacer ese encuentro de reflexión. Por favor, estaríamos necesitando volver a Vaquerías, Sí. a hacer esos encuentros de antes, que no sé si ustedes los conocen, pero nosotros nos íbamos a Vaquerías durante varios años, a fin de año, a reflexionar sobre la actividad docente. Y un montón de cosas de la facu. Y era hermoso. No, yo... Ahora en vez de bono de conectividad nos podrían dar un bono vaquería, por ejemplo. Claro. Ya que sacaron el bono. Creo que dejamos de ir cuando hubo problemas de agua y ahí se cortó un poco, se cortó esas idas, pero nada, eran encuentros muy lindos. No, yo pensaba, a ver, en estas 3 preguntas, no sé si puedo responder todas, para nada. Sí siento que, sobre todo en el 2020, yo aprendí muchísimo de estrategias de trabajo virtual. Me pasaba horas, porque aparte a mí me gusta particularmente, me encanta, sentada al frente de la computadora investigando, haciendo, armando cosas, me encantaba. Pusimos un montón de cuestiones en el aula virtual. Ya en el 2021 creo que el cansancio, por lo menos en la cátedra en las que estoy, en las dos, en el seminario de niñez y en comunitario, el cansancio del segundo año de la virtualidad fue más, y este año estamos viendo ahí de a poco que es muy complejo para nuestros estudiantes volver a, nada, el encuentro con el cara a cara, eso por un lado, más allá de la alegría, ¿no? Esta cuestión de tener, por ejemplo, en las 2 mesas de exámenes en las que estuvimos de comunitario, en las 2 mesas de exámenes, en la segunda mesa de exámenes no aprobó nadie, en la primera, le hemos puesto ausente a todo el mundo porque nos parecía así que era un ensayo ya casi, pero en la primera mesa casi la escritura muy distinta a la que venían trayendo cuando éramos 100% presenciales hasta el 2019, como que hay que revisar de nuevo, volver a trabajar de nuevo los aprendizajes de escritura y las prácticas. Ahora que me estoy metiendo en la cátedra de quinto, sí, en algunas situaciones es como que les está costando mucho pensarse a los estudiantes que tiene que haber presencia en las instituciones, que tiene que haber compromiso de
diario o semanal con un espacio territorial o con una institución a la que tienen que asistir, a la que tienen que ponerle creatividad, que es muy distinto a hacer entrevistas virtuales, a acercarse a lo que hemos podido hacer en ese marco en la virtualidad. Y nos preocupa mucho, sí, en comunitario, que los estudiantes que van a hacer su práctica este año nunca han hecho ni un recorrido territorial, ni una coordinación de grupo, ni la observación territorial, bueno, nada de lo que ellos, más allá de las quejas nuestras y de todas las discusiones que teníamos en las cátedras mientras fue la presencialidad sobre qué venían aprendiendo, qué les faltaba, qué tendrían que haber aprendido en el primer y segundo año, que nada, no. Un montón de veces hablábamos de esas cuestiones. Efectivamente, estos estudiantes que llegan a tercero nunca han tenido un bar, nunca han pisado un territorio, por lo menos académicamente. Capaz que en su vida política o cotidiana o personal sí, pero no en la academia. Sí me parecen súper interesantes algunos aprendizajes para seguir trabajando en el aula virtual. Me parece re interesantes algunas herramientas para trabajar la asincronía con el aula virtual, de hecho que pueden complejizar aún más las posibilidades de práctica. Y una cuestión que nos preocupa también es en qué situación están hoy los territorios en los que vamos a hacer prácticas, ¿no? Porque no es solamente nuestros problemas como estudiantes y docentes, sino cómo se están reconstruyendo o no los territorios con los que nosotros usualmente veníamos trabajando, todas las cátedras de trabajo social al menos, porque todos teníamos, o las cátedras de trabajo social, las del área de intervención, todas teníamos desarrollo con los territorios, y bueno, y esos territorios han sido muy afectados por la pandemia, en distintos aspectos, ¿no? Bueno, esas preocupaciones. Sí me quedo fuertemente con los aprendizajes, me quedo mucho con los aprendizajes de la virtualidad, me sirvieron un montón, me preocupa la vuelta. Qué bien. No, yo acuerdo con vos, me parece que lo has dicho mejor que nadie, o sea, me parece que las disciplinas más prácticas tienen esa doble complejidad, y ustedes más que tienen que salir de la facultad. Es habitar la facultad y es habitar también los espacios que también se están rehabilitando, o sea, sí. No va a estar fácil, me parece, este año. Pero sí me parece importante esto que vos decís, que lo dije al comienzo, lo remarco, no dar por supuesto los saberes que tengan los estudiantes. No hay que darlos por supuesto, porque no sabemos bien qué aprendieron. Que aprendieron, estoy segura que aprendieron. Pero no darlos por supuesto, porque hay que darse un tiempo, como decía la negra, para encontrarse, pero también para tantear, qué saben previamente, porque tiene que partir uno. Chao, Marines. Bueno. Ya está. Hay otras manos levantadas que es Encuentro de Ingreso 2022, que no sé quién está en esa cuenta. Es la GRA. Vos. Se fue, me parece, se desconectó. Silvina. Hola, buenas tardes. Gracias, Eva. La verdad que nos deja con un escenario complejo para repensar, no solamente desde la gestión, sino desde los espacios de cada asignatura y de las articulaciones. Yo me quedo con esta gran pregunta que hace Eva en relación a qué es lo que efectivamente aprendieron y no dar por sentado, porque cuando uno piensa su asignatura, la piensa entramada en un plan de estudio que tiene, a partir del régimen y de las correlatividades, un camino. Y por lo tanto uno parte, bueno, estos contenidos lo vieron en tal asignatura, entonces no hace falta profundizar, lo damos por supuesto y arrancamos desde ahí.
Y el problema, además de cuánto efectivamente se pudo aprovechar de estos 2 años de cursada virtual, está la complejidad de las decisiones individuales respecto a qué fueron asumiendo cursar, digamos, qué asignaturas cursaron simultáneamente, que le da otra complejidad, digamos. Rompieron con ese trazo curricular pensado desde el plan de estudio. Entonces, bueno, efectivamente es como el gran interrogante, ¿cuál es el piso para pensar desde dónde uno toma los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas, ¿no? Me parece que al menos este primer cuatrimestre va a ser un cuatrimestre clave para poder entramar ese diagnóstico o esa caracterización. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que planteó la Pao y planteó la Negra, la Pato, tiene que ver con lo que significa, no digamos a los docentes que tenemos otra responsabilidad en nuestro trabajo, pero a los estudiantes el volver a compartir espacios comunes. Porque el aula virtual nos congregaba, pero bueno, los tiempos eran otros y la relación digamos, las características que asume esa mediación es diferente a la del aula, digamos, a la vida universitaria en la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, esto que contaba Patricia y la Pao en relación a la primera experiencia, que fue los exámenes, la poca asistencia, al menos en mi experiencia, los bajos niveles de asistencia, pero además ya veníamos con una situación que caracterizamos el temor, la situación de estrés y las herramientas que tienen nuestros estudiantes para encarar una situación de examen. Eso lo hemos visto mucho más potenciado en estas 2 últimas mesas, digamos. Entonces, bueno, no sé, me parece que ahí hace falta mucha oreja, mucha capacidad de escucha y de observación para poder pensar las mediaciones del aprendizaje, ¿no? A mí en ese sentido me parece que el aula virtual nos exigió poder pensar en mediaciones, que las dábamos por supuesto en la oralidad de la clase presencial, que no necesariamente se traduce en aprendizajes, y hay que ahora repensar cómo conviven, digamos, la presencialidad con esas otras herramientas. Bueno, y allí hay un conjunto además de heterogeneidad en las condiciones de composición de las cátedras, y de composición de los cursos, digamos, no es lo mismo primero y segundo que tercero a quinto, no es lo mismo en función de las características que tiene la asignatura y el objeto de la asignatura. O sea, es, bueno, un gran lindo desafío el que nos encuentra este año. Para lo cual es central poder potenciar estos espacios de común, digamos, profundizar los espacios comunes para seguir repensando la práctica docente, ¿no? No sé si hay alguien que levantó la mano, ¿más? Yo quería, No. sí. No, no hay nadie más, Eva. No, quería, 2 cositas quería decir. Bueno, cuando le Pau decía que en el 2021 ya estaban como más cansadas, también me parece que tiene que ver con que ya había un aprendizaje, o sea, ya era un espacio más conocido, entonces también da la sensación de que hiciste menos que el primer año, que hiciste mucho porque ya lo armaste, o sea, lo virtual tiene eso, que vos generás una producción y queda, después le podés mejorar, pero digamos, tiene eso a favor. Que descansas en eso que produjiste y que después siempre lo podés ajustar.
¿no? En ese sentido, pero seguramente que además estabas cansada y estábamos todos cansados y este año también estamos, pero porque han sido años de mucho estrés, pero me parece que tiene que ver el segundo año porque es un comentario bastante compartido entre los compañeros, que el segundo año fue más fácil, pero en el sentido que ya, bueno, ya había un camino, de hecho, ¿no? Y eso en la docencia es importante. Por eso este año me parece que es otro escenario, que va a ser más parecido al 2020 que al 2021 en un punto. Por eso queremos volver al 2021, que era, bueno, ya teníamos más o menos armadas las clases. Por eso me parece que es importante, bueno, todo lo que planteaba la Negra, y ahora Silvina, ¿no? De rehabilitar esos espacios. Estamos muy acostumbrados nuestros estudiantes al estudio y al trabajo individual, por más que estos espacios se arman, digamos, pero bueno, estoy en mi casa con mis cosas, todo eso cambia muchísimo, o sea, la rutina cotidiana del estudio cambia enormemente. Y eso el primer año nos va a generar estrés, cansancio, incertidumbre. Digo, me parece que eso es re importante considerarlo. Y después una cosita más que planteó la Negra, y ahora me parece Silvina también, a mí me parece muy importante revisar esto que decía la Pato, qué sirve para aprender y qué no sirve, ¿no? Me parece muy importante hacerlo al interior de cada cátedra, o sea, en espacios colectivos también, pero también lo que yo veo, no sé, no es que tenga una certeza científica, pero es que también depende de las características de cada cátedra, porque hay recursos o dinámicas que funcionan en una cátedra y en otra parecida, que tenga los mismos rasgos, no funciona. A lo mejor es porque el objeto de estudio es distinto, los materiales de estudio son distintos, el estilo pedagógico de los profes es otro. Me parece que es un momento de mucha mirada al interior de cada cátedra y empezar así como a hacer la listita, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, y cómo reciclarlo. En ese sentido, me parece que hay mucho trabajo también al interior de las cátedras. Por eso también me parece que el área de tecnología educativa tiene un rol ahí de acompañamiento fuerte en esta etapa también, ¿no? De poderles acompañar en eso, así, ¿cómo reciclo? ¿Qué reciclo esta actividad que funcionó bien? Bueno, ¿cómo la puedo llevar a la virtualidad? O la hago mixta, porque el trabajo en grupo, yo también creo, como la Pato, que, bueno, la presencialidad no tiene precio en la riqueza, pero hay instancias de ese trabajo en grupo que se pueden hacer virtuales y que los estudiantes les alivia y es más, lo pueden hacer de manera más enriquecida, qué sé yo, trabajando en un documento compartido o lo que fuera. Entonces, digo, como articular. La gran me parece que... Sí, soy yo. Mil disculpas porque aparecía como encuentro ingreso, que bueno, por supuesto que están todos invitados al noveno encuentro nacional de ingreso que hacemos acá en San Luis, ahora el 28, 29 y 30, pero con muchísimo gusto los esperamos. Pero antes que nada quiero, bueno, agradecerle a Eva, realmente me ha parecido re interesante tu aporte, Eva. Si bien yo estoy afuera de las cátedras, pero estoy con las cátedras, con la gente, con los docentes de las cátedras, y he seguido realmente con bastante atención todo el proceso que vivieron en las facultades sociales y en otras facultades en relación a la experiencia del 20, incluso 2021, y bueno, vamos a ver qué pasa en el 22. De las cuestiones que yo rescato, que me parece sumamente importante y que lo he señalado ya otras veces, es la necesidad de un trabajo colectivo. Esta es una experiencia inédita que nos está presionando en múltiples dimensiones, como decía la Pato hace un rato, decía Marinés, y creo que nos tensiona de tal manera que si no buscamos la mirada, el apoyo, la opinión, la reflexión y la crítica del otro, nos va a resultar muy difícil salir adelante. Y en este momento, que encima presencialidad y virtualidad parecerían como dos polos opuestos, que sin embargo vamos a tener que sortear, porque van a funcionar de manera simultánea, con distintas características, creo que más que nunca es necesario el trabajo con el otro. Una de las cuestiones que yo valoro muchísimo de toda la experiencia de estos años tan
tan duros y tan críticos es el haber podido reflexionar en las cátedras. Por supuesto, hay cátedras más abiertas, hay equipos de cátedra donde son más abiertos y en otros no, pero en aquellos que han tenido la posibilidad de reflexión, ha habido un crecimiento muy grande en relación a la generación de propuestas y a la importancia, a la valorización que se ha dado a estudiantes que colaboran, ya sean como ayudantes, alumnos, como tutores, incluso a los adscritos. Es decir, el papel que en algunas cátedras se animaron a asignarles con confianza y con respeto, creo que ha generado un tipo de interacción muy, muy satisfactoria. Por supuesto, creo que eso tiene que seguir, sabemos que va a ser un año duro, que va a haber muchas cosas que revisar, entonces me parece que el fortalecer este tipo de encuentros colectivos y mini encuentros, como decía recién Eva, en relación a las cátedras, al interior de las cátedras para ver lo que se aprendió en virtualidad, lo que aprendemos en presencialidad, lo que les ha pasado a los estudiantes, eso me pareció fundamental. Si nosotros no podemos recuperar con testimonios de los propios estudiantes cómo han atravesado ellos estos 2 años, realmente nos va a resultar difícil poder generar propuestas que logren sobrevivir en la presencialidad y en la virtualidad, pero para que ellos realmente puedan aprender. Bueno, yo creo que tienen condiciones de sobra y tienen el entusiasmo y la capacitación y el conocimiento de sobra para generar mejores propuestas y bueno, y seguir apostando a que esta educación pública se siga sosteniendo en la presencialidad y en la virtualidad, pero defendiendo los derechos de quienes quieren estudiar. Bueno, muchísimas gracias. Estaba Silvina y Sabrina, y ya vamos cerrando, pero me parece que vamos quedando medios pocos. Muy cortito porque también tengo que irme a otra actividad, pero me quedé pensando que muchas de las cosas que la virtualidad nos impuso y que nos obligó a abrir esto que recién planteabas respecto de un nuevo lugar de ayudantes y adscriptes en los equipos de cátedra, que, bueno, en mi caso particular no hubiese podido pensar el aula, el uso del aula, porque tienen están tan amigados, tan incorporados a la virtualidad que eso ayudó muchísimo, ¿no? Ahora, digo, también hay una contracara que me parece que también 2 años, que es mucho. A ver, no sé cómo decirlo. Me parece que también nos hemos acostumbrado hay efectos no deseados que tienen que ver con el trabajo en el domicilio, ¿sí? Esta cosa de encerrarnos, de construir una nueva burbuja, digamos. La burbuja a lo mejor antes era la cátedra, ahora el no uso y el no compartir el espacio de la facultad, que significaba no solamente lo que discutíamos al interior de nuestras reuniones, significaba compartir, convidar la vida universitaria en el pasillo, en el cruce del mate, en el cruce poder pensar, articular, digamos, todo lo que surgía ahí. También creo que tenemos que estar atentas a resistencia que podemos tener uno mismo, digamos, a veces sin darse cuenta, porque bueno, no hemos adaptado también para poder sobrevivir estos 2 años y no hemos tenido que amigar a trabajar desde la pantalla, digamos. Hoy resulta mucho más fácil invitar a una reunión virtual que hacerla presencial,
porque garantiza más asistencia, porque requieren otros tiempos. Esto también debe tener algunos efectos negativos que tenemos que poder ubicar para poder trabajar, digo, no por mala intencionalidad, digamos, pero van a ser elementos que van a estar puestos en la mesa, digamos, ¿no? Nada más. ¿Sabri? Qué obediente que soy. Bueno, nuevamente buenas tardes. Le agradezco enormemente a Graciela Bieder que esté acá, siempre que nos acompañó estos años. A Eva, bueno, con Graciela nos conocemos de hace mucho, me conoce de cuando todavía tenía color en la cabellera. Una sola cosa que a mí me viene preocupando desde finales del año pasado, y es cómo va a marcar en las subjetividades de los estudiantes esta falta de ordenamiento. O sea, yo acuerdo, trabajó muchísimo, súper interesante el trabajo desde el aula, pero esa sensación de no tener espacio, no tener, que se hayan borrado todos los límites y todas las seguridades, no es porque sean buenas o malas, sino que todo lo que nos estructuraba y le daba cierto sentido al recorrido, ahora parece que solamente está depositado en los deseos, en mis deseos y mis posibilidades de cómo construir esos propios recorridos dentro de la academia, ¿sí? Y eso me preocupa porque puedo pensar que eso puede terminar en una situación distópica donde lo que pensamos desde la cabeza del siglo pasado de que era la educación universal superior era un derecho, lo pensábamos desde la idea del colectivo y no desde esta individualidad absoluta de puedo que ni conozca nunca físicamente a mi compañero. Son dudas que me surgen y lo que somos pocas las podría compartir. Pero todas las otras herramientas nos han servido un montón, aparte nos actualizan como personas, como docentes en la relación con los estudiantes, ellos hablan distinto con nosotros. O sea, hace 2 años, en este seminario que hablaba María Inés, lo que hay mucho docente joven, muy joven y muy creativo, empezamos a usar en presencialidad, porque es un seminario que se dicta en verano, es muy torturante estar ahí, entonces hay que ser muy creativo para que los estudiantes estén activos, y usamos un montón de medios, como por ejemplo que crearan stickers, que crearan emoticones, que tuvieran mensajes, que pudieran hablar de lo que les pasaba, haciendo ese inicio de pensar un trabajo final de grado. Nos costó un montón hacerlo, teníamos que llevar nuestros propios teléfonos, conectar con pantallas, era como un día de trabajo tecnológico y ahora está resuelto eso, porque después lo pudimos hacer y entonces estos 2 años de virtualidad nos ayudaron a que las herramientas tecnológicas estén a nuestra disposición para que sea creativo, sea activo. Teníamos estudiantes que nos decían, cuando nos dijeron que teníamos que crear un emoticón, nos encantó estar en esta cátedra, porque nos dimos cuenta que estaban en nuestra sintonía. O sea, ese tipo de cosas ahora se hicieron más accesibles para los docentes y para los estudiantes, y está muy bueno que así sea, porque son los medios en que se comunican y crean los jóvenes, ¿sí? Con los que transitamos hoy la universidad también. Pero a su vez, estos 2 años me preocupan esa idea de puedo hacer cualquier cosa en cualquier orden, en cualquier momento. No porque esté mal ese sentido de la libertad, sino porque no tiene la idea de lo colectivo entre medio. Eso. Y volver a agradecer a todos enormemente. Digo, ahí me parece que tocaste un tema que es central, pero digamos que tiene que ver con la subjetividad neoliberal que estos 2 años agudizan y determinados modelos de educación virtual la ponen en el centro. Y bueno, es lo que, un poco haciendo ese trabajo de limpiar, que lo que decía la negra, que sirve, que no sirve, me parece que bueno, que eso es una tarea nuestra.
está bueno verlo, por eso le puse esa frasecita ahí para compartir de Margaret Mead, porque eso está, o sea, tenemos que ver de qué manera ofrecemos otras experiencias, o sea, que la universidad sea la experiencia de lo colectivo, que no la van a tener en otro lado. Digo, me parece súper importante, un tema central, y es para estar hablando 10.000 horas, pero está bueno tenerlo en el horizonte, y lo vamos a ver en las prácticas concretas de nuestros estudiantes. Digamos, esa idea de que la universidad es un trayecto individual que yo puedo ir haciendo y solo me quiero recibir. Sí, sí, eso, digamos, es una pregunta y un interrogante. Yo ya termina, te queda un minuto, pues terminaba a las 4:30. No, yo me quedé y les voy a ser sincero, lo venía compartiendo con la Silvina y otros más por el WhatsApp. A mí me queda, además de todo este inmenso desafío que las compañeras sistematizarán para seguir trabajando, a mí me queda otra preocupación que es de índole de la construcción de la facultad que queremos. Y bueno, yo durante 3 años, o el tiempo que trabajamos, 2 años y pico en pandemia, si uno ve las participantes y después ve el chat, y es vieja como yo, que conoce a todos los docentes, se da cuenta que estas preocupaciones básicamente parecieran ser que están en la carrera de trabajo social. Y a mí eso me preocupó fuertemente, porque salvo las compañeras y algunas otras que no están, en general, cuando se discuten otros espacios, por ejemplo en el consejo, que he estado muy poco, pero digo he estado poco porque han sido pocas sesiones, las discusiones son por los contenidos, por cuántos parciales rinden los estudiantes, que si son muchos o pocos, que si, o sea, la preocupación por todo esto que nosotros estamos compartiendo en estas 2 horas, también me parece que tenemos que tener todos, hacernos cargo, no solo en la institución, de colectivizar estas preocupaciones. No sé si está bien la palabra, no porque estén bien las preocupaciones, sino porque está bueno compartir con otros. Porque que yo los comparto con la Ana Paola Machinen de Arena, está bárbaro, pero con ella hace 20 años que comparto estas y otras preocupaciones. Y eso me parece que es algo que nos viene atravesando. De hecho, nosotros, Eva, ¿te acuerdas que? Bueno, eso, era más, no está tan, quizás tan relacionado con la temática del taller, pero me parece que tiene que ver, porque después los estudiantes encuentran diferencias. Sí, algo que dijo ayer el Emi Fesia, también en el encuentro ese de ADIU, que es importante, y es eso, es decir, cómo reconstruir comunidad, porque esta pandemia ha agudizado esos procesos de individualización, no sé. Entonces, me parece que eso sí es muy importante, o sea, cómo reconstruir cuáles son los espacios, a lo mejor no son los de antes, serán otros, pero me parece que eso es una pregunta, un interrogante. Supongo que este año va a ser un año de transición y todos vamos a estar un poco energúmenes con nuestras propias locuras y adaptándonos a los tiempos, pero todo eso, esos espacios de encuentro, lo transversal, lo horizontal, me parece que hay que trabajarlo, sí, institucionalmente. Para mí es re importante. Y en las cátedras, o sea, siempre lo decimos, o sea, sí, estoy muy, muy de acuerdo. Y eso es lo que define la experiencia universitaria. Debería ser. Yo creo que eso la presencialidad lo va a favorecer, porque digo, una cosa que nos decían los estudiantes en el ingreso era que casi no conocían los espacios institucionales. Claro. Sociales sí, pero casi nada más. Y en la medida en que estén transitando, bueno, yo apuesto que somos seres gregarios, o sea, nos van a traccionar los espacios colectivos, espero. Si me permiten una última cosa que es en relación un poco a lo que dice la Patri, que me parece que una cuestión interesante en esto de apostar al trabajo colectivo y al seguir compartiendo entre los logros y los obstáculos que vamos sorteando en esta presencialidad, virtualidad,
creo que no tendríamos que descuidar generar esos mismos espacios entre los estudiantes de las 3 carreras, porque así como hicimos esa actividad conjunta para los ingresantes de las 3 carreras, yo creo que desde el inicio se apostó a que tuvieran la visión de que ingresan a una facultad de ciencias sociales donde son ramas distintas, pero aportan todo a lo social. Entonces, me parece que habría que pensar en recuperar espacios de trabajo colectivo entre estudiantes, pero convocando a los estudiantes de las distintas carreras. Que si los docentes de las otras carreras participan menos, bueno, serán los estudiantes los que van a ir movilizando otro tipo de actitud. No sé, una sugerencia, pero me pareció que sería interesante intentarlo al menos. Bueno, nos queda mucho por planificar y hacer para este año, así que está bueno, esta es como una primera instancia y está bueno que lo organicemos institucionalmente, que no sean cátedras aisladas proponiendo cosas o docentes aislados, sino como comunidad y desde ese lugar poder establecer propuestas para estudiantes, para docentes y demás. Así que acá, bueno, este encuentro quedó grabado, seguramente después lo vamos a poner a disposición para que circule, además nos sirve para sistematizar y organizar la tarea. En lo que sigue, nosotras desde el área de la semana que viene ya nos vamos a estar comunicando con cada cátedra para organizar, me gusta esta idea de que venimos trabajando con Eva de pensar el aula virtual como una bitácora. Bueno, tenemos como algunas ideas, algunas propuestas para trabajar en ese sentido, así que a partir del lunes, ya que terminaron los exámenes, nos ponemos con lo próximo que sigue, que es la cursada a partir de primer año para adelante. Y bueno, muchísimas gracias por Eva y por haber participado al resto en este encuentro, y acá muchísimas notas nos han quedado para seguir profundizando, imaginando y proponiendo actividades y encuentros. No sé si alguien más quiere decir algo más o vamos cerrando, que ahora sí llegamos al tiempo que nos habíamos propuesto. Bueno, gracias por la invitación y acá estamos para trabajar. Un abrazo. Un gusto grande. Igual. Muchas gracias. Chao.